Bienvenidos a Sapiens 360. Dale like si te gusta el video de hoy, compártelo y comenta. El 8 de marzo de 2014 es el día en que, si todo va bien, acabará el cautiverio de Aina en la selva de Bolivia. Hasta ahora todo ha ido según lo previsto, pero el capitán José Hidalgo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, aún no ha visto a la pequeña. Falta completar el tramo final de la operación de rescate. Con la primera luz del día, el capitán se pone en marcha y parte desde una base militar en la selva. Todo está preparado para reunirse con Aina. La base desde donde salimos en helicóptero fue 1 hora aproximadamente de vuelo. Nos marca unas coordenadas y vamos directos allí. Lo que pasa es que no va un helicóptero solo, por ello por motivos de seguridad. Eran helicópteros que teníamos que pedir el favor a militares, ya no a la policía, porque la policía no tenía helicóptero. El ejército boliviano presta al operativo policial 2 de los helicópteros que utilizan para trasladar material a sus bases en la zona. El riesgo es muy alto. Los narcotraficantes tienen muchas plantaciones de coca y tienen armamento suficiente como para derribar cualquier aparato que sobrevuele su área. Son helicópteros también viejos y luego que te disparan desde la selva, te disparan también. Son helicópteros que no pueden volar muy alto porque pesan, van cargados. Tiene su problemática, no es la tecnología que podamos tener en Europa o en España. Los investigadores llegan a un acuerdo con el ejército para desviar esos helicópteros de su trayectoria habitual durante 1 hora. Es el tiempo que necesitan para llegar hasta donde está Aina. Nos llevamos los 2 helicópteros para coger a la niña y bueno, nos perdimos 1 hora. Básicamente fue un acuerdo con la policía y los militares. Durante 1 hora los helicópteros están trabajando para vosotros. Fue un acuerdo ahí un poco entre caballeros, ¿no? De que no se entere nadie, pero bueno, pues en vez de hacer un desplazamiento de material, pues vamos a hacer un desplazamiento de personal para recuperar a la niña. A primera hora de la mañana, el equipo de investigación sube a los 2 helicópteros. Los acompaña el sindicalista que ha colaborado en la liberación de la niña. Su destino, el interior de la selva del trópico de Chapare. Estaríamos 4 y 4, 8 y los pilotos. Policía española solo fui yo. ¿Solo fuiste tú? No podía ir nadie más por el peso. Y luego que también, como medida de seguridad, la policía querían que fuera en el helicóptero también el hombre este que nos dio la información, por si es una trampa y te vuela en el helicóptero. Con lo cual no se le dijo ni en qué helicóptero iba a ir, iban 2 helicópteros, ni en qué posición, porque lógicamente pues te pueden pegar con un misil y te derriban, vamos, el avión, por el helicóptero en este caso. Como acaba de explicar el capitán Hidalgo, la policía boliviana no descarta que el agricultor cocalero les haya tendido una trampa. Por eso él también sube al helicóptero. Hay tensión en la aeronave. Se entremezcla el miedo a ser derribados en cualquier momento con los nervios por comprobar que la niña a la que llevan buscando más de 6 meses está sana y salva. Pasada 1 hora de vuelo, desde el aire, el capitán Hidalgo avista a Aina. La tenían las mujeres y tal, y nos hacen entrega de la niña, y luego por otro lado los hombres tenían ya totalmente reducido a Grover y lo tenían atado, vamos. Los helicópteros apenas pueden permanecer 1 minuto en la zona. La operación de rescate tiene que ser rapidísima para correr el mínimo riesgo. Yo voy directamente a por la niña. Lo encuentro muy rápido, o sea, es algo muy rápido porque mientras un helicóptero está abajo, el otro está dando seguridad, o sea, son operaciones que duran 1 minuto. O sea, es coger a la niña, yo en cuanto la reconozco que es la niña, la subimos al helicóptero y nos la llevamos. Es una niña que tenía como un sexto sentido, ¿no? La niña al oírme hablar, ella sabe que yo soy español. O sea, ella sabe que yo no soy boliviano. Y ella reconoce el acento como un acento español. En cuanto me vio hablar ya se pegó a mí y dijo, si tengo que salir de aquí, tengo que salir de este entorno, de lo que veo, este señor es el que me va a sacar. No porque fuera ni mejor ni peor, sino que es una reacción instintiva de la niña. Aina parece que es consciente de que volverá a casa. Lo explica la periodista Maika Navarro. Y cuando escuchó hablar
en español, se giró y empezó a llorar. Y se fue directamente a ese hombre a abrazarla, que es que no se despegaba de él. Y lloraba. Y no sabía quién era, ni de dónde había llegado, pero ella sabía que allí era su casa. O por lo menos allí era la solución a salir de ese infierno del que ella creía, bueno, pues que nadie la sacaría. La niña agarra fuerte la mano del capitán y se sube al helicóptero. Desde el aire observan cómo la selva en la que ha estado cautiva ha quedado atrás. Hace solo 3 días que ha cumplido los 10 años. Es una superviviente. Es una persona que tenía como esa agilidad mental muy rápida para ser tan pequeña, que tenía en ese momento 10 años, acababa de cumplir. Con lo cual es algo como muy instintivo, muy rápido, que lo tienes o no lo tienes. Y es la diferencia entre vivir o morir, en este caso. Y ella lo tenía, esa chispa de agilidad mental, de aguililla, como decimos, ¿no? En el argot así de los críos. Es una aguililla, era muy viva, una niña muy viva. Aina ha pasado casi 7 meses en la selva. Llegó sin vacunar. Por su aspecto físico parece no haber comido demasiado bien, pero los investigadores que la han rescatado desconocen aún la realidad que ha tenido que vivir. Tendrán que esperar a que se recupere para tomarle declaración. Ella físicamente no estaba muy bien, de hecho tenía un montón de picaduras de mosquito, o sea, tenía todo el cuerpo lleno de picaduras, increíble. Yo no había visto un cuerpo tan chiquitillo, con tanto... O sea, era todo el cuerpo lleno de picaduras, todo el cuerpo, o sea, impresionante. La niña lleva un pañuelo que le cubre a la cabeza y en sus manos sostiene un objeto que tenía escondido. De los poquitos efectos que llevaba encima, llevaba una cámara de fotos chiquitita, compacta, que había tirado fotografías a helicópteros de narcotraficantes de la zona. O sea, que era muy viva en ese sentido, había escondido la cámara y luego llevaba parte del dinero que recolectaba cuando había estado en la otra zona de la selva. Había estado durante unos días en Entre Ríos, Sinaota, no sé, una población de estas, había estado vendiendo zumos y cosas y se había quedado con dinero que le cogía Grover, lo tenía escondido en dólares. Muy viva y ese dinero lo llevaba encima y bueno, como algo que para ella podía ser que la salvara en algún momento de sufrir daño. La periodista Maika Navarro describe el aspecto de la niña en las primeras instantáneas que le toma la policía boliviana después de su liberación. Estaba en una situación física complicadísima. Vestida con harapos, medio descalza, desnutrida. Que además había estado todos esos meses sin apenas poder hablar con nadie, porque buena parte de su estancia en Bolivia la pasa en una parte de la selva donde el único idioma es el quechua y por tanto ella no entendía nada. Pensar que había dejado de hablar con su madre y claro, pensaba, ¿quién me iba a venir a buscar aquí? ¿Se habrán olvidado de mí? ¿Quién va a venir hasta aquí a buscarme a mí? ¿Quién? Y bueno, pues había unos cuantos que la estaban buscando desde hacía mucho tiempo. La niña es trasladada a un hospital de La Paz, capital de Bolivia. Allí le hacen un reconocimiento médico. Grover Morales está detenido y a la espera de prestar declaración. Todo parece estar atado, pero al capitán Hidalgo todavía le queda saldar una deuda pendiente: los 500 kilos de azúcar que le prometió al agricultor cocalero. Después de lo de la niña, no hay liberado a la niña. Sí que es cierto, hubo un vuelo y se le dejó ahí el azúcar y más cosas que tenían ellos compradas, bueno, adquiridas ahí en Cochabamba. La satisfacción de haber cumplido, ¿no? De mucho trabajo y tal, y ver, bueno, pues que otras veces no salen bien las cosas y en esta ocasión pues fue todo como muy rápido, muy, no sé, muy emotivo, ¿no? El ver que estaba bien y bueno, que estaba detenido también el autor y que bueno, pues que podíamos regresar en cierta manera, de una manera satisfactoria, ¿no? A, bueno, retornar a esa niña con su familia, que era la intención nuestra, ¿no?
Los Mossos d'Esquadra, que no han podido viajar hasta Bolivia, siguen casi a tiempo real la operación de rescate. El cabo del grupo de secuestros de los Mossos, José Ángel Sestallo, se abraza a sus compañeros cuando sabe que el capitán Hidalgo ya está con la niña. La verdad es que fue muy emocionante y bueno, obviamente todos saltamos de alegría y decimos, hostia, por fin hemos conseguido que esta chica pueda volver otra vez a tener su vida como niña, que es lo que tiene que ser. Podríamos decir incluso que es como devolver a la vida a una persona, porque esa persona lo tenía todo perdido y gracias a tu actuación, ¿no?, la vuelves a sacar adelante, ¿no? Esa persona la devuelves a la vida. No sabemos cómo podría haber acabado si no hubiésemos actuado nosotros. Es la misma euforia que siente la fiscal Laia Ladrón, que a partir de este momento inicia las gestiones para el regreso del equipo de investigación y la niña a España. ¡Buah! Una felicidad máxima. Ojo, felicidad máxima con también la preocupación de a ver qué habrá pasado. Recuerdo eso, las ganas de verla. Tenía una necesidad de conocerla personalmente. Y por otro lado también había que tomar una serie de decisiones un poco difíciles como fiscal. La primera decisión difícil que tendrá que tomar la fiscal es cómo organizar el encuentro de Aina con sus padres. Es el cabo Sestallo quien ese mismo día va a casa del matrimonio para informarles de la liberación de su hija. La verdad es que fue muy emocionante, la madre saltó de alegría, bueno, nos abrazamos, el padre también empezaron a llorar, lloraron mucho. El padre también, he de decirlo, no que podríamos decir, puedes tener alguna sospecha, pero con independencia de eso, he de decir que en ese momento los dos los noté muy afectados, en el sentido muy alegres, pero a la vez muy afectados. Lloraron, nos abrazamos y ya, bueno, ya le dije lo que iba a suceder, que la íbamos a traer aquí a Cataluña y que, bueno, y que tendremos que hacer unas gestiones. Con la liberación de la niña, los investigadores dan vía libre a la prensa para publicar la noticia en la que algunos periodistas como Maika Navarro llevan meses trabajando en silencio. Publicamos la liberación cuando ella ya está fuera de peligro y además publicamos con unas imágenes que nos facilitan de parte de imágenes de helicóptero de la selva cuando entran y de la cría. A partir de aquí empezamos a trabajar y volvemos ya cuando voy a Hospitalet, empiezo a hablar de nuevo con la familia y empiezo a publicar mucho de lo que tenía. La niña permanece hospitalizada en La Paz y el capitán Hidalgo se ha quedado con ella para acompañarla en el viaje de regreso. Supimos que era su cumpleaños y la niña, como la hospitalizaron y demás, pues en esos ratos libres y tiempos muertos que teníamos, pues dijimos que no fue una cosa espontánea del equipo, es decir, pues joder, si ha sido su cumpleaños, en España lo normal, los niños que se les regale algo, ¿no? Y bueno, pues le compró, ¿qué hay de moda? A ver, ¿quién tiene niñas? Porque claro, yo tenía 2 niños, con lo cual los juguetes eran un poco diferentes. Pues a las niñas esto está muy de moda en España. Hidalgo iba pensando, ¿y qué le compró yo a una niña de 9 años? ¿Qué le compramos? Y al final fue esa mochila Monster High, una mochila con una Monster High de color rosa. Los médicos del Hospital de Bolivia encuentran evidencias de que la niña ha sido víctima de abusos sexuales continuados. Además, constatan que está infestada de picaduras y tiene varios cortes, uno profundo en la pierna. Parecía mentira para lo que había vivido, a pesar de estar, sí que recuerdo que estaba masacrada con picadas de mosquitos y tenía una herida en un pie, por una herida pues de haber estado viviendo y trabajando en la selva haciendo trabajos tales como carpir la piña. Y recuerdo también la preocupación de una exploración médica que se había hecho ahí en Bolivia y que nos daba que pensar que estaba en una situación médica o en una situación de salud mucho más grave de lo que al final fue. O sea, por suerte fue una falsa alarma, pero teníamos una cierta preocupación de que ella estaba peor de lo que estaba. Entonces también había cierta premura de traerla para aquí para poder hacer una exploración en el hospital en San Juan de Dios y poder descartar ese miedo inicial que teníamos. Antes de regresar a España, Aina presta declaración ante la justicia boliviana y explica lo que ha hecho durante estos casi 7 meses. La niña normal, la niña es una niña de 9 años, pero bueno, yo el trato que tuve con ella la vi muy madura en el sentido que aparentaba tener
no 20 años, pero sí un poquito más de edad. Quizás sea una de las características de ella era esa picardía innata que tenía, ¿no? Que bueno, pues para superar todos los baches y todos los trances que tuvo que pasar en Bolivia, yo creo que la salvaron la vida. La niña relata ante la fiscal y el juez de Bolivia cómo a su llegada Grover Morales le dijo que no podría regresar con sus padres. Cuando llega la niña al aeropuerto de Santa Cruz, Grover la quita la documentación y destruye la documentación. A la niña sí que la dice que no van a poder volver a España más porque han perdido la documentación y en Bolivia ya es muy difícil recuperarla y que por lo tanto pues que se fuera olvidando de volver a España. La subdirectora de este podcast, Neus Sala, ha logrado hablar con la niña, que ahora ya tiene 18 años, y que ha querido contar su historia 9 años después de su liberación. Ella ve cómo Grover tira los pasaportes a la basura, pero en ese momento no entiende lo que está pasando. Entonces le dice que si quiere volver a España tendrá que trabajar para conseguir el dinero con el que comprar los papeles, y es entonces cuando ella empieza a trabajar sin descanso con la esperanza de obtener esos papeles. La niña explica que pasó las primeras semanas en casa de los familiares de Grover Morales, pero pronto su captor se la llevó a la selva. Aina cuenta que empiezan a adentrarse cada vez más en la selva, encuentran trabajo en plantaciones y le cambia el nombre. A partir de ahí empieza a llamarse Evelyn, dice que es su sobrina para no levantar sospechas entre los campesinos, la obliga a trabajar desde que sale el sol hasta que se pone, talando árboles, cortando piñas. Los días buenos le da una comida al día que consiste en arroz con remolacha, y si son malos, pues como mucho come una cucharada de azúcar, que es con lo que tiene que aguantar toda la jornada laboral. Convive con todo tipo de animales, incluso aprende a matar serpientes. Lleva siempre los mismos pantalones de chándal y unas chanclas de goma como único calzado. Grover y los agricultores llevan botas, porque el riesgo de morir por una mordedura de serpiente es muy alto. Ella no. Llega un momento en que ni siquiera siente el escozor de las picadas, y eso que tantos años después todavía conserva las marcas en su cuerpo. Ante el juez boliviano, la menor explica que la cicatriz que tiene en la pierna se la ha hecho con un machete. En su declaración consta que se hizo la herida cortando piñas, pero ahora se ha atrevido a contar a Neus Sala la verdad de ese incidente. Ella se mantiene sumisa todo el tiempo, pero un día le cuestiona algo sobre su religión. Le lleva a la contraria una sola vez, y la reacción de él es coger el machete y traspasarle el pie hasta clavarlo al suelo de madera. Me cuenta la niña que apenas le salió sangre, que es ella misma la que se saca el cuchillo, y se lo curaron con gasolina, o sea, ni siquiera se lo vendaron. La niña tampoco cuenta nada sobre los abusos sexuales a los que ha sido sometida. Se mantiene en silencio, aunque los informes médicos lo confirman. Nunca había hablado de ello, pero a medida que me iba explicando cosas iba haciendo acopio de valor, y no hizo falta entrar en detalles. Hay un momento en el que empieza a llorar y pronuncia, ¿no?, que lo más complicado, lo más difícil fueron las noches. La vida en la selva durante casi 7 meses sobrecoge a los investigadores que leen su declaración, como el cabo José Ángel Sestallo. Nos llegó que este hombre la había tenido andando por campos, caminos, la había, podríamos decir que incluso maltratado. Estamos hablando de que una persona adulta te ha cogido, te ha quitado de tu casa, te ha llevado a otro país, te ha estado llevando por zonas selváticas. Has estado con gente que no entiende tu idioma, es que la ha aislado en todos los sentidos, de su familia y también de su idioma, por lo tanto queda aislada totalmente y solo tiene a esa persona que la conoce de hace poco tiempo y que encima abusa de ella. Yo me ponía en su piel y lo veo como algo terrible. Esa niña había pasado un tormento que igual podía llegar a tener un trauma para toda la vida. Durante su paso por la selva trata de hablar con alguna de las personas que va conociendo. Intenta hacerles entender que no es sobrina de Grover Morales y que quiere volver a España, pero su captor la mantiene vigilada y aislada.
La golpea con el cinturón, con palos, la tiene trabajando hasta 16 horas seguidas. Cuando Grover sabe que la policía le está siguiendo los pasos de cerca, es cuando se la lleva a lo más profundo de la selva. Explica que fueron unos días en burro. Después tuvieron que cruzar un río muy profundo y caudaloso y subir una montaña tan empinada que para llegar a la cima tuvieron que ascender durante 4 horas a gatas. Y arriba es donde estaba la cabaña. Claro, estaba convencida de que nadie llegaría hasta allí por lo ilocalizable de la zona. Por suerte, la encontraron. Grover Morales Ortuño se niega a declarar ante la policía de Bolivia y antes de pasar a disposición judicial, los investigadores presentan al detenido ante los medios de comunicación. Él no quiso declarar cuando le detuvieron, pero sí habló para los medios de comunicación, porque en algunos países de Sudamérica a los periodistas de sucesos se nos permite hablar con los detenidos. Siempre hay como una presentación a prensa en la que el periodista se puede acercar y puede preguntar. Y contó que que la niña estaba absolutamente de manera voluntaria. Este es el audio real de las palabras que dirige Grover Morales a los periodistas bolivianos. Yo no he robado, ni lo he matado a nadie, ni lo he secuestrado a nadie. Y lo recuerdo eso, un tipo greñoso, con la nariz puntiaguda, con un bigote así muy fino y perilla, y 4 pelos muy blanquinoso, delgado y absolutamente desagradable. Y con esa cara de ser la mala persona que fue capaz de hacer todo lo que consta en el atestado, consta en las diligencias, pero que al tratarse de una menor vulnerable, en su momento, pues todos preferimos obviar. En España, la fiscal Laia Ladrón prepara el regreso de la niña. Hay muchas cuestiones jurídicas que resolver antes de que ella llegue al país. La más difícil es decidir si podrá volver o no con sus padres, y eso dependerá del grado de implicación que tengan en el secuestro de su hija. Yo tenía como mis hojas de ruta. Ahora han localizado a la menor, vale. Hay unos días antes de que venga. Bueno, ¿qué hacemos cuando vuelva? Esta es la decisión difícil. El momento de imputación de los padres. Si les imputamos a los padres un delito de abandono, que por tanto no han cuidado debidamente de la menor, no la han protegido como la tenían que haber protegido, si ella vuelve y se los devolvemos a los padres, eso es una contradicción. El equipo de investigación ha barajado durante estos meses varias hipótesis. La primera, según explica el cabo de los Mossos d'Esquadra José Ángel Sestallo, es la de una posible venta de la menor por parte de sus padres. Lo que más peso tenía era el tema de la venta de la niña para que se casase con esta persona. ¿Por qué? Porque habían declaraciones anteriores que ya apuntaban a que podría ser ese el objetivo del tal Grover. Sin embargo, la fiscal descarta esta primera hipótesis. Es que no encajaba. Si tú has vendido a tu hija para que se casara con él y para que se fuera a vivir a Bolivia y a lo mejor pues hubiera este matrimonio concertado y estuvieran en la selva ocultos para siempre jamás, esa preocupación de la familia, si el viaje era a finales de agosto, el 5 de septiembre se pierde la comunicación, inmediatamente denuncian. Eso es incompatible con una venta para un matrimonio concertado. Que había indicios como para pensar que había algo, pues la idea podía ser hacer el viaje y traer oro, traer joyas de contrabando, algo así, pero desde luego una venta o un matrimonio concertado no había ningún soporte probatorio de que ellos pudieran conocer que él tenía intención de abusar sexualmente de la menor o que la iba a maltratar o que iba a someter a las condiciones a todo lo que pasó allí. Los Mossos barajan una segunda posibilidad. No se descartaba también, en un momento dado, el tráfico de drogas, de que hubiese sido usada para que vaya a Bolivia y después volver. Una niña normalmente es menos susceptible de ser registrada por la policía.
A lo largo de la investigación, esta hipótesis acaba perdiendo fuerza. Para el cabo Sestallo y el capitán Hidalgo, la teoría más plausible es la del tráfico de joyas. ¿Por qué? Porque de Bolivia hay mucho tráfico de joyas, sobre todo de oro, y era una de las razones que también barajamos. El padre no tienen ingresos económicos, están pasando unas dificultades tremendas y ofrecen a la niña, a Grover, para ir a Bolivia y adquirir allí oro, piezas de oro y tal, a un precio, según les manifestó Grover, irrisorio, para poder meterlo de una forma más o menos legal en España a través de la niña, pues traer algún tipo de pulsera, brazaletes, etcétera, que no llamara mucho la atención, y luego comercializar ese oro aquí en España pues a un precio más elevado, ¿no? Y sacar ahí un beneficio. No podemos lograrlo, y eso sí que es cierto que te desalienta un poco, que no has conseguido quizás demostrar cuál había sido realmente el origen de todo. Esta posible versión de lo sucedido es la que más se aproxima a la que la madre de Aina dio a la periodista Maica Navarro, pero nunca confesó ante los investigadores. La policía no obtiene pruebas concluyentes que involucren a los padres en ese supuesto tráfico de joyas, pero las extrañas circunstancias del viaje hacen que la fiscal Laia Ladrón impute a los progenitores. La tesis de Fiscalía por la que finalmente formulamos acusación y por la que acabamos imputando a los padres fue la del abandono de menores. Es decir, más allá de ese viaje con un posible afán lucrativo, lo que demostró la investigación judicial fue que había indicios suficientes de una negligencia por parte de los padres en cumplir con los deberes de protección que cualquier padre tiene en relación a la menor. Y eso encajaba en el delito de abandono de menores. En ese momento pedíamos 2 años y 9 meses de prisión. La incógnita es si el padre y la madre tienen el mismo grado de responsabilidad en la comisión del delito. El cabo Sestallo se reúne con los padres para informarles de que están siendo investigados por abandono de menores. Estábamos ahí presentes y el padre se cerró en banda. Y la madre sí que es cierto que no llegó a reconocer nunca una venta del niño, pero sí que llegó a reconocer de que ese acta notarial ella no quería firmarla y que el padre fue el que la obligó a que se firmase. La madre hace esta declaración a uno de los agentes a escondidas de su marido, pero se niega a repetirla en sede judicial. Nos lo dijo en off, pero después cuando fuimos a coger la declaración con abogado, ahí no dijo nada. Y aunque hubiese querido, el abogado no se lo permitió tampoco. O sea que no pudimos arrancar ninguna declaración en este sentido. La madre no había visto con buenos ojos el viaje desde el principio, pero a pesar de ello accedió a firmar el acta notarial. Te quedas, ¿no? Comenzó, de momento la madre sí que es cierto que se negó. O porque sabía lo que se estaba pasando y no nos lo quiere decir, o porque ya no veía bien de un principio el hecho de que su hija se tuviese que ir a ningún sitio. O sea, ahí te das cuenta que quizás fue más el padre que la madre. Sin embargo, la Fiscalía considera que el padre y la madre tienen el mismo grado de responsabilidad y que, por tanto, cuando la niña regrese a España no podrá volver a casa con ellos. Tendrá que ingresar en un centro de protección de menores. Si Mossos consideran que había una cierta sumisión, estamos hablando de un matrimonio, yo no lo vi claramente esa sumisión. Parece que la que más confianza tenía con el presunto secuestrador era la madre. El que más desconfianza inicial tenía respecto del contacto con el vecino fue el padre, pero luego había efectivamente información contradictoria. En ningún momento llegó a ser tan claro como para considerar que solo era responsable uno, que solo fue idea de uno y el otro fue sometido y no tenía nada que ver con esa decisión. En Bolivia, las cosas tampoco están siendo fáciles para el capitán Hidalgo. Sacar a la niña del país se está complicando porque la menor no tiene nacionalidad española. Las autoridades bolivianas lo que nos decían es que, claro, si es una ciudadana marroquí que tiene que retornar a algún país, tiene que retornar a Marruecos, a España. Intentamos contactar con las autoridades marroquíes en Bolivia, no había. Teníamos que irnos a Perú. Al final tuvimos una reunión en La Paz
y nos dijeron que, bueno, que en principio que no, por su parte no podían facilitarnos ese salvoconducto hasta España. La niña tiene nacionalidad marroquí, pero según el capitán Hidalgo, en la Embajada de Marruecos en Perú les aseguran que no los pueden ayudar. Entonces lo que hicimos fue a través de las autoridades españolas, hablamos con la cónsul de España en la embajada, una mujer excepcional también, lo he de decir, y el embajador igualmente muy involucrado en esta investigación, y lo que se hizo fue facilitar una documentación provisional como si fuera una menor española, pues para poder meterla en España. Ya con la documentación provisional de Aina en la mano, el capitán Hidalgo y la niña se disponen a abandonar Bolivia. El capitán agradece la profesionalidad de los agentes bolivianos. Una semana después de su liberación, Aina y el capitán Hidalgo suben las escalerillas del avión que los llevará de regreso a casa. En las imágenes que nos facilitó después la oficina de comunicación de UCO y de Mossos de Escuadra, sale la pequeña tapada con una manta de color azul que le han regalado las azafatas del avión en el que vuelve, y de la mano de Hidalgo, que no se suelta, y con su mochilita, y que además se fotografió con toda la tripulación, se hizo fotos en la cabina, las azafatas la trataron como una princesa, la mimaron, le dieron todas las bolsitas de primera clase que quiso, de perfumes, de cosas, y se hicieron fotos con todas, se hicieron fotos en el avión. El capitán Hidalgo, sentado al lado de la pequeña, observa cómo la niña aún tiene muy presente su instinto de supervivencia. La comida a mí me resultaba muy extraño, comía con ansiedad, ¿no? Lógicamente de no haber comido en mucho tiempo, o de haberle faltado el alimento, bueno, pues en sus horas, ¿no? Desayuno, comida, cena, eso ya prácticamente no lo tenía en su pauta diaria, ¿no? Aunque no tuviera hambre, los trozos de pan que quedaban a lo mejor en la bandeja o lo que sea, se los guardaban en los bolsillos, pero cuando tú no la veías, ¿no? O sea, sí la veías, pero bueno, disimulabas. Que es como ese afán de supervivencia, de decir, mañana a lo mejor no tengo para comer, no sé dónde voy a ir. Al principio, la niña no quiere hablar sobre lo que ha tenido que soportar en la selva. El capitán sabe que el trato que reciba en estos primeros días será crucial para su recuperación. Los menores son esponjas, pero no dejan de ser menores, no están formados. Entonces, bueno, lo poco que se puede hacer a nivel profesional bien, pues hay que hacerlo bien. Y lo mucho que se puede hacer a nivel profesional bien, también hay que hacerlo bien. Nosotros lo que no queríamos era forzar la situación sin una supervisión de psicólogos y de gente especializada, que desde un punto de vista traumático nosotros pudiéramos generar también otro problema. Y nosotros solo decíamos, mira, vas a volver con tus papás, con tus padres, con tus hermanos, tú estate tranquila y tal. El único tema que parece preocupar a la pequeña es que no se pierdan sus papeles. No quiere que nada le impida volver a casa. Pero es que Grover, mira, ahora llevas papeles, porque decía, ¿con qué claro, ella también, ¿con qué papeles? Vengo, tú no te preocupes, ¿qué tal? Pues mira, esto se lo enseñaba físicamente. Nada, es que lo otro lo rompió, me dijo que tal, pero yo vi que lo había roto. En Barcelona, los Mossos de Escuadra han preparado a los padres para la llegada de la niña. Podrán ir a recibirla al aeropuerto, pero no se la llevarán a casa. Yo previamente hablé con ellos y le dijimos, mira, vamos a hacerlo así. Vosotros habéis hecho esto y lo que vamos a hacer es vuestra hija y obviamente por humanidad vamos a dejar que la veáis, pero esto va a funcionar así. La vais a poder ver, va a haber una traductora para que escuche todo lo que le decís y, por otro lado, que sepáis que de aquí irá al hospital y irá a un centro de menores. No podéis tenerla en vuestra casa hasta que no lo determine o la autoridad judicial o la autoridad administrativa que se encarga de la gestión de los menores desamparados. Y bueno, lo entendieron, la verdad es que lo entendieron, porque yo creo que estaban, además tenían tanta alegría de que su hija estaba ya bien y estaba aquí, sobre todo la madre, que lo entendieron perfectamente. La fiscal Laia Ladrón espera la llegada de la pequeña, aunque habrá que explicarle a la niña que su vuelta a casa no será como ella espera. Cuando me dicen que viene, yo tenía muchísimas ganas de verla,
bueno, me acuerdo, pedí que yo quería ir al aeropuerto a recibirla, pero claro, por otro lado, tú no puedes olvidar tu función como fiscal. Yo voy a tener que imputar a los padres y voy a tener que estar... Y yo no quería para nada hablar de nada que no fuera simplemente verla, asegurarme, verla con mis propios ojos, tocarla. El vuelo en el que viaja Aina hace escala en Madrid antes de aterrizar en el aeropuerto de Barcelona. En el Prat, los Mossos de Escuadra han preparado un operativo para asegurar la intimidad de la niña. Se montó una sala en el mismo aeropuerto. Se hizo de qué manera que no saliese por donde sale todo el mundo, que la niña tuviese la máxima intimidad posible. En esa sala estarían los padres. Yo creo que había que darle la oportunidad que pudiesen ver a su hija. Bueno, entonces lo que hacemos es, lo vamos a hacer así. Entonces la podrán ver, la podrán saludar, la podrán abrazar, pero después le explicaremos de que su hija se va a ir. El cabo Sestallo se ocupa de los detalles del encuentro. Para hacer esto dijimos, hay que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque vaya a ser que los padres, siendo sus padres, la niña obviamente a sus padres son sus referentes, le digan cualquier cosa y la niña después, si nos iba a declarar algo, no nos lo declare. Entonces lo que hicimos fue coger una traductora de marroquí. Aina aterriza en el aeropuerto de Barcelona una semana después de su liberación. En una sala privada y agarrada de la mano del capitán Hidalgo, se reencuentra con sus padres. La verdad es que no fue algo entrañable, ¿no? En ese momento, porque bueno, había mucha gente, éramos demasiadas personas, ¿no? Para la niña, bueno, pues no deja de ser una niña, ¿no? Estaba un poco sobrepasada de decir, sí, mis padres, hombre, la hizo ilusión, lógicamente, la madre, los hermanos, con el padre también muy bien, pero un poco como asustadilla, como diciendo, qué revuelo, ¿no? Más grande que de gente nos vemos aquí, policías, mucha gente de paisano, mucha gente pendiente de mí. Bueno, la niña estaba un poquito como, no asustada, pero sí sorprendida. La sorpresa de la niña contrasta con la alegría de sus padres, que corren a abrazar a su hija, a la que llevan sin ver casi 7 meses. Los padres, ya llegó la niña, y la verdad es que fue también otro momento emocionante, porque sí que es cierto que vimos que los padres realmente no es que se alegrasen, es que cayeron derrotados al ver a su hija. O sea, la madre, yo sí que ahí vi que realmente sí, ella era consciente de lo que había hecho, se arrepentía en ese momento, y si no era consciente, pues para ella fue la mayor alegría de todo. La niña no la vi tan expresiva. La niña se quedó como muy parada. Yo no sé si porque ella sintiese algún tipo de rechazo, no lo sé, o simplemente que venía conmocionada o traumatizada, o pongámosle la palabra, de todo lo que había pasado y todavía no se había hecho a la realidad de la situación. De golpe y porrazo, que te liberen, te traigan, te mandan en un avión, te manden hasta España, apareces con tus padres, que son los que han permitido que te vayas con esta persona, la cual te lo ha hecho pasar tan mal, ¿no? Yo no la vi tan alegre. ¡Hasta la próxima!